entonces. De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Ayer Patricia Bullrich salió a cruzar, como escuchaban en la entrevista que hacíamos con Mariela Belsky, que es la directora ejecutiva de la Organización Internacional de Derechos Humanos Amnistía Internacional. Salió a cruzar un informe que hizo Amnistía, que hace habitualmente en todos los países del mundo y de manera mucho más crítica respecto a lo que pasa en países como Venezuela. Bueno, haciendo un relevamiento y una especie de análisis respecto de cómo había aplicado el protocolo antipiquetes Patricia Bullrich a lo largo del año pasado, alertando que se hizo de tal manera que, bueno, pone en riesgo o afecta de alguna manera el derecho a la protesta, dado que, como mencionábamos, porque el suceso para mí más importante para esta discusión tuvo que ver con la represión que hubo frente a la manifestación del mes de junio cuando se discutía la ley de bases y los 33 detenidos, con gran participación en ese momento, pese a que no se habla mucho, de la ciudad de Buenos Aires. Muchos eran, algunos de ellos nosotros los entrevistamos, incluso estudiantes de Universidad del Conurbano de la provincia de Buenos Aires que se estaban desmovilizando, un vendedor de empanadas, su hija, su nieta, gente que fue detenida y acusada de delitos gravísimos, resistencia a la autoridad, incluso acusados de terroristas. Y la justicia termina actuando y de los 33 detenidos, 28 terminan con falta de mérito o directamente siendo declarados inocentes por la justicia. La cuestión es que no pudieron avanzar hay 5 que sí están siendo procesados, pero no pudieron avanzar concretamente contra ninguno de los detenidos, siendo que el episodio más grave había sido la quema de un móvil de Cadena 3. No hay ningún detenido por ese hecho, y la idea de detener y hacer una especie de racia indiscriminada de aquellos que habían ido a manifestar y gente que termina pasando como consecuencia de eso mucho tiempo en la cárcel, hasta 84 días algunos, porque además les aplicaron algo muy severo que es la prisión preventiva, que se utiliza en casos gravísimos, que es cuando hay peligro de fuga o cuando se supone que esa persona puede interferir con la investigación. Privar a alguien de la libertad cuando la justicia todavía no lo encontró culpable de un delito, es decir, cuando todavía está la presunción de inocencia, bueno, es una medida que la justicia toma en situaciones muy excepcionales. En este caso privaron de la libertad a estos acusados porque el gobierno los acusó de delitos gravísimos, ninguno de los cuales se sostuvo en 28 de los 33 casos en la justicia, y los otros 5 todavía están en discusión. Entonces, me parece que más todos los periodistas que sufrieron represión mientras estaban haciendo su trabajo, las balas de goma, la preocupación por cómo se utilizan las balas de goma, no solamente los gases lacrimógenos. Y Patricia Bullrich, subida a un hecho que es, sin lugar a dudas, un suceso político para el gobierno, un éxito. Estamos viendo en este balance el año de gobierno, efectivamente es un gobierno que logra una desaceleración muy fuerte de la inflación, mucho más rápido de lo que se esperaba, en un contexto en el que logró a lo largo de todo el año pasado controlar el tipo de cambio y que tiene hacia adelante la proyección de una baja todavía más acelerada de la inflación, que fue la gran promesa campaña de Javier Milei. El otro gran logro político en términos de la valoración de la opinión pública tuvo que ver con Patricia Bullrich liberando las calles, fundamentalmente los piquetes de la 9 de julio. Entonces, ¿qué responde Patricia Bullrich? Esto es de una manera muy maniquea, ¿no? Cualquiera que me hace una crítica, en realidad lo que está haciendo es defender delincuentes, cuando lo que nosotros logramos fue desalojar la calle de los que lucraban con la pobreza, extorsionando a los pobres. Bueno, el foco principal del informe que hace Amnistía Internacional no tiene que ver con la aplicación del protocolo antipiquetes en la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social, que es el lugar que era más habitual de las protestas durante el gobierno de Alberto Fernández, que la verdad que uno se pregunta, ¿no? Tenían más de 1 millón de beneficiarios de los planes sociales y tenían cortes todos los días prácticamente la 9 de julio. Y Patricia, sino que el foco del informe tiene que ver con lo que pasó en otro tipo de protestas en el Congreso, en el Cine Gaumont, cuando salió toda la comunidad del mundo del cine y de las artes audiovisuales a protestar por los recortes, o lo que pasó cuando en el Instituto Nacional de Tecnología del INTI salieron a protestar. Ese es el foco de plantear, bueno, hay una afectación del derecho a protesta. Yo, por temor a que pueda pasar algo, a terminar detenida o que sufrir alguna situación de una corrida o un gas lacrimógeno o lo que fuera, ese temor me disuade de ir a protestar. Bueno, eso es un poco el planteo que hace Amnistía Internacional.
al que Patricia Bullrich responde, como responde este gobierno, con mucho maniqueísmo, ¿no? Todo el que está enfrente en realidad es comunista, cuca, zurdo, de izquierda y además cómplice de la dictadura venezolana. En el caso de la Amnistía Internacional, la verdad que es una acusación bastante poco sustentable, porque de hecho Amnistía Internacional es uno de los organismos internacionales de defensa de derechos humanos que más ha denunciado y hace mucho tiempo las crecientes violaciones a los derechos humanos y el alejamiento de los patrones mínimos de acorde a un sistema democrático por parte del régimen de Maduro, lo mismo en Nicaragua, que es gravísima la situación de Nicaragua, gravísima, lo mismo en Cuba. Uno le puede reprochar muchas cosas a Amnistía Internacional o no, pero doble estándar Amnistía Internacional no tiene, pero esta idea en la cual cualquier organismo de derechos humanos que critica al Ministerio de Seguridad, en este caso, en realidad es cómplice de la dictadura venezolana. Bueno, es muy difícil lograr tener un diálogo democrático en este contexto que respete incluso la divergencia, la diversidad, los matices. El PRO es el que está encerrado en un problema como este. Fíjense, ¿no? El problema la mayor intolerancia hoy es con el PRO, que es el sector político más cercano al gobierno. Ayer saca un comunicado el PRO, apuntando contra lo que llama Mauricio Macri un comportamiento autoritario. ¿Por qué? Porque Javier Milei había mandado un proyecto de presupuesto al Congreso Nacional el año pasado para lo que van a ser las partidas de este año. Ante el mínimo intento de los gobernadores, a través de sus legisladores, de iniciar una conversación de un tema que es vital para la gobernación, para los gobernadores, ya sea obra pública, cómo se reparten determinados fondos, Javier Milei retiró el proyecto y dijo, no, me quieren terminar con el déficit cero, y entonces directamente saca todas, renueva las partidas por decreto de un presupuesto del 2023, con lo cual, imagínense, tuviste una inflación del 100 y pico % en el 2023, más del 200% en el 20... más del 200% en el 2023, 100 y pico % en el 2024, o sea, final de gobierno de Alberto Fernández. Alberto Milei baja más de 100 puntos la inflación, la verdad que un logro muy significativo de su gobierno. Y entonces, como las partidas responden al año 2023, le permite una enorme discrecionalidad porque va a recaudar muchísimo más y va a poder repartir libremente las partidas sin tener que pasar por el Congreso. ¿Qué le dice Mauricio Macri a eso? Bueno, dice que en realidad el comunicado del PRO que considera que esto es una versión de una tendencia autoritaria por parte del gobierno. Dice, su exclusión evidencia una preocupante falta de vocación de diálogo, especialmente en un momento que exige amplios consensos. Este enfoque nos aleja de la democracia participativa y refuerza una visión autoritaria en el que no hay espacio para el debate ni la construcción conjunta, dice el PRO. Y en la misma línea, cuando salió Hernán Lacunza, que era el ex ministro de Economía de Mauricio Macri, alguien moderado, ponderado, a dar un reportaje. Lacunza había sido uno de los mencionados por Macri como los que él quiere incluir en una mesa de diálogo con el gobierno. Entonces él dijo, bueno, a mí me parece que este gobierno tuvo un éxito fenomenal en materia fiscal, en eso le pongo un 10, pero hay otras cuestiones como la cuestión cambiaria, dado que no levantó el cepo, que le pongo un 4. Dice, estamos en la primaria, nos falta todavía avanzar. Patricia Bullrich, de nuevo, con esa idea de que todo el que no adhiere completamente en realidad es un enemigo, un adversario, un comunista, un cuca o lo que fuere, porque ella dice, o sos opositor o sos oficialista, y en el medio no hay absolutamente nada, salió a cruzarlo. Y de nuevo, en este caso salió Hernán Lacunza a decir, bueno, si lo que me pedís es la rendición incondicional y una adhesión completa a todo lo que estás diciendo, es muy difícil el diálogo, dijo textualmente Lacunza. Si la invitación a la mesa del diálogo es solo para los que piensan todo igual, va a ser aburrida y nadie va a pensar nada. Bueno, imagínense si al PRO, que es dentro de las fuerzas políticas la más cercana a la Libertad Avanza, le está costando el diálogo con la Libertad Avanza, ¿qué le queda al resto del espectro político? Bueno, esa es la modalidad de la construcción política que tiene el gobierno de Javier Milei, ¿no? De este lado, todos, y enfrente los cucas, los etcétera, los comunistas, aun cuando es insostenible, como resulta insostenible en el caso del informe de Amnistía Internacional, que le requiere al Ministerio de Seguridad algo que el Ministerio de Seguridad no va a hacer, que es un informe donde dé cuenta, por ejemplo, de cuáles son los criterios de utilización de armas de bala de goma, por ejemplo, en las manifestaciones que contempla el nuevo protocolo. En lugar de contestar al informe, lo que hace el gobierno, como hace un gobierno cuando
cuando no quiere dialogar, es descalificar, incluso con acusaciones infundadas, a quien produjo el informe, que en este caso es un organismo muy prestigioso como Amnistía Internacional.